Corte las razones por las cuales, a pesar de estas diferencias, existen suficientes elementos para concluir que todos los hechos del caso comprometen la responsabilidad directa del Estado. Primero, existía una fuente de riesgo proveniente directamente de las fuerzas policiales del Estado sin que Venezuela hubiera combatido adecuadamente esa fuente de riesgo. Segundo, las víctimas estaban relacionadas, de una u otra manera, con las ejecuciones extrajudiciales de Narciso y Benito Barrios, como ya se dijo, cometidas por la policía de Aragua. Tercero, antes de perder su vida o sufrir los atentados, habían sido ellos mismos víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la policía de Aragua. Estas violaciones, además, no eran cualquier violación, eran precisamente amenazas de muerte proferidas frontalmente por parte de estos funcionarios. A todos estos elementos se suma que los hechos del caso se encuadran en un patrón más amplio de ejecuciones de manos de la policía con una alta incidencia en el estado de Aragua. Ante este cúmulo de indicios de participación de agentes estatales, el Estado no llevó a cabo investigaciones serias que pudieran desvirtuar su responsabilidad directa. Con estos elementos, entonces, la Comisión reitera que la totalidad de los hechos del caso constituyeron una violación del deber de respetar los derechos consagrados en la Convención Americana. Además, este caso tiene la particularidad de que al incumplimiento del deber de respeto concurre la violación del deber de garantía en dos de sus componentes, la falta de protección y la falta de investigación. En cuanto a la falta de protección, la Comisión considera que la falta de respuesta del Estado ante el riesgo que sufre la familia Barrios ha quedado evidenciado. Esta falta de respuesta se ha dado en los diferentes niveles, local, nacional e interamericano, particularmente a través de la falta de adopción de medidas razonables para erradicar o enfrentar una fuente de riesgo conocida por el Estado y proveniente de sus propios agentes, además de la falta de incumplimiento que ya conoce la Corte de las órdenes expresas de protección emitidas por la Comisión y la Corte Interamericana. Sobre este punto, la Comisión considera que las afirmaciones o los comentarios vertidos por el Estado sobre la conducta de la familia Barrios no contribuye a este deber de protección. Ahora, respecto de la falta de investigación como segundo componente de la violación del deber de garantía, la Comisión resalta la situación alarmante de impunidad en que se encuentran los hechos del caso. Algunos aspectos principales de esta situación de impunidad, por razones de tiempo también, a la fecha no hay ningún funcionario policial detenido ni sancionado por los hechos del caso. Hace varios años que las causas sobre ejecuciones extrajudiciales de Narciso y Benito Barrios se encuentran supuestamente listas para avanzar en un juicio oral, lo que a la fecha no ha sucedido. Las demás causas o bien han sido archivadas, como en el caso de Luis Alberto y Rigoberto Barrios, o bien permanecen en etapas preliminares. Existen múltiples irregularidades en la conducción de los procesos que no atienden a estándares mínimos de diligencia para esclarecer ejecuciones extrajudiciales, como analizó el perito José Pablo Baraybar, tomando como base el protocolo de Minnesota. Ninguna de las investigaciones manejó la hipótesis de interrelación entre los diferentes hechos y su vínculo con amenazas previas y un contexto más general de persecución contra la familia, no obstante algunas de las causas fueron seguidas por el mismo fiscal. Con estos elementos, la Comisión considera que se cierra el círculo de responsabilidad agravada del Estado, que parte de la participación directa de agentes estatales, se alimenta con la falta de protección y se perpetúa con la impunidad. Con estas palabras voy a pasar el micrófono al comisionado Piñeiro para la conclusión. Muchas gracias. Tiene la palabra comisionado Paulo Sergio Piñeiro. Señor Presidente, a modo de conclusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recapitula que este caso legó al sistema interamericano por la ejecución extrajudicial de dos hermanos Barrios. Los órganos del sistema interamericano han sido testigos del recrudecimiento progresivo de la violencia contra la familia. Al día de hoy, la situación se encuentra en el nivel más alto de gravedad, ejemplificado a través del reciente asesinato de una de las personas ofrecidas para declarar y la consecuente decisión de otros familiares de no comparecer aquí a la parte final del presente proceso. Las posibilidades de justicia se han venido cerrando y los mecanismos del sistema interamericano han resultado infructuosos. El resultado: la vivencia constante bajo un riesgo real, el desplazamiento, la fragmentación de la familia y el efecto intergeneracional desde Justina Barrios, la madre de la señora Luisa y sus hermanos, hasta los más jóvenes.
La Comisión solicita a la Corte que aborde el presente caso dentro de una perspectiva integral con todos sus elementos interrelacionados, de manera que la familia Barrios obtenga en esta instancia justicia, reparación y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Pablo Sergio Piñero, y a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con los alegatos orales y la presentación de las observaciones finales orales han concluido las exposiciones para las cuales hemos sido convocados esta mañana, que naturalmente se suman y enriquecen a todo lo que son las piezas escritas que obran en el expediente y que, como es siempre el caso de las decisiones que adopta en el fondo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son cuidadosas y rigurosamente analizadas y estudiadas. No es la audiencia el único espacio en el que se desarrolla el proceso, en esencia es la fase escrita, en donde constan pruebas documentales, periciales y de otro orden que son siempre valoradas cuidadosa y rigurosamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de preguntarle a mis colegas si es que quieren formular algunas preguntas, quiero justamente enriquecer las partes, los componentes escritos de nuestro proceso con alguna documentación que le queremos pedir a las partes que le alcancen a esta Corte. Podría esto hacerse junto con los alegatos escritos que se presentarán más adelante. En lo que atañe a lo que le pediríamos al Estado, que nos ha alcanzado en el curso de esta audiencia alguna información en lo que respecta al estado de las investigaciones, que complementa lo que ya se había incluido en la contestación de la demanda que en su oportunidad transmitió el Estado a la Corte y a las partes. Si nos puede entregar el Estado una información actualizada del curso de los expedientes en cada una de las investigaciones a las que se ha hecho referencia en la mañana de hoy. Eso puede hacerse perfectamente junto con los alegatos escritos. Y a los representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una información complementaria sobre un tema que ha sido mencionado en los escritos de ambos y aquí en esta audiencia por la representación de las presuntas víctimas, que atañe a los informes de la Defensoría del Pueblo. Se han hecho referencias a apreciaciones que estarían en esos informes en lo que atañe a la participación de elementos de la policía en ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Agradeceríamos se haga llegar a la Corte los informes en los que la Defensoría del Pueblo se refiere a esos temas o las partes pertinentes de esos informes de la Defensoría del Pueblo. Todas esas piezas se sumarán a las que ya existen en el expediente y otras más que probablemente sean solicitadas por los jueces y juezas en el curso de las preguntas que eventualmente se van a formular a continuación. Sin más, entonces, le pregunto a los colegas jueces y juezas si quieren presentar alguna pregunta. Empiezo con el juez Eduardo Biogrossi. No, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Jueza Radis Abreu-Blondé, muchas gracias. Jueza May Macaulay. Mr. President, I did have some questions, but I would wish to consider whether I need to ask them, and if I do, and I may submit them in writing. Muchas gracias, jueza Macaulay. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente. En el mismo espíritu de solicitar información adicional para completar los expedientes, quisiera solicitarle al Estado y a los representantes si pudieran presentar más detalles sobre los alegados desplazamientos, como por ejemplo fechas aproximadas, periodos y quiénes se desplazaron de sus residencias.
¿A dónde fueron mientras estuvieron desplazados? ¿Dónde viven los miembros de la familia Barrios actualmente? ¿Siguen desplazados? ¿Cuentan con algún tipo de protección de parte del Estado? Esto, por supuesto, en el caso de que tengan esa información, sería importante porque poco se ha dicho aquí sobre eso y poco hay en el expediente. Y finalmente una pregunta más a los representantes de las presuntas víctimas. ¿Podrían aclarar lo informado a la Corte de que 2 presuntas víctimas no desean continuar en el proceso ante el tribunal? Gracias, juez Ventura Robles. Doctor Quintana tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias por esa pregunta al honorable juez Ventura. Permite también contestar un señalamiento que hizo el agente del Estado. Si bien se habían presentado 17 o 20 declaraciones ante este honorable tribunal por parte de los familiares y efectivamente solo presentamos 9, es por diferentes razones. La primera de ellas, como bien señaló la Comisión Interamericana, por el gravísimo hecho de que un testigo convocado ante este tribunal falleció. El señor Jorge Antonio Barrios tuvo un accidente automovilístico y esa fue la razón por la que no participó, pero todos los otros familiares, incluyendo los 2 que hace señalamiento, que son las viudas de Narciso Barrios y de Benito Barrios, por el miedo, la inseguridad que representaba participar en este proceso, no pudo declarar, no quisieron declarar y tienen miedo de continuar con el proceso. Si la Corte permitiera, nosotros los representantes estamos haciendo las consultas debidas del caso para que no pierdan la protección de este tribunal internacional. Y esas son las razones, y otros están señalados en los peritajes. Por ejemplo, la señora Justina Barrios no podía hablar sobre estos hechos, pero podemos presentar mayor información también por escrito. Y finalmente, como hice referencia a la locución del señor ilustre agente del Estado sobre estos testimonios, también quisiera hacer una breve referencia a los señalamientos en contra del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos. Señalamientos de esta manera en espacios públicos y con la trascendencia que tienen la difusión de las audiencias de la Corte Interamericana ponen en riesgo el trabajo de los defensores en Venezuela. Quisiéramos que, de ser posible, se hiciera un pronunciamiento en este sentido también en la sentencia que tenga bien emitida el tribunal. Muchas gracias. Gracias, doctor Quintana. Muchas gracias, doctor Ventura Robles. Presidente, yo necesito una réplica. Bueno, no estamos en debate, pero puede usted hacer una observación breve y puntual. No hay pero el representante de las víctimas lo hizo, presidente. Bueno, lo primero que hay que señalar es las amenazas. En Venezuela hay libertad absoluta de expresión, de desplazamiento. Perdón, yo le voy a contestar lo que él señaló. Dice que hay amenaza y que los... De acuerdo, usted podrá exponer lo que tiene que decir en un instante, pero hay una cuestión de orden que siempre el presidente tiene que acoger. En la exposición que hizo el representante del Estado, hizo una alusión a que ahora sí los defensores con alguna intención, y creo que mencionó algunas cuestiones políticas, se presentan contra el gobierno actual, y etcétera, etcétera. Y esto ni la Corte lo sabe, todos los que estamos aquí sentados lo sabemos, y implica una cuestión prioritaria para la Organización de Estados Americanos y para los 2 órganos de protección. O sea, no parece que sea una dúplica y una réplica, parece que sea solamente hacer una alusión a algo que se presentó, que estaba además fuera de los alegatos. Entonces, si va a hablar sobre la situación de los defensores, voy a tener que pedir también una dúplica. En todo caso, una brevísima intervención, señor agente. No está en debate, no es materia de este caso la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, y no le corresponde a la Corte en esta audiencia decir nada al respecto. Pero tiene usted derecho de presentar un brevísimo comentario, señor agente.
Bueno, presidente, lo primero es que no tenían que haberle dado el derecho de palabra